Asisto al Senado de la República como profesor universitario, como jurista, como abogado. En estas condiciones, mi guía es mi verdad y mi escudo creo que es la razón. El asunto que nos ocupa, desde mi punto de vista como jurista y como ciudadano, como universitario, creo que es prioritaria y fundamentalmente de derecho. Es un asunto donde la constitucionalidad está de por medio. Al margen de la bondad, generosidad, aspecto positivo que puedan tener, en opinión de algunos, las iniciativas enviadas por el presidente de la República, hay que atender fundamentalmente al hecho de si son viables y posibles dentro del entorno y contorno constitucional que rige a la República. En este sentido, pues me permito presentarles el símil de una puerta. Quiero abrir una puerta para entrar en un determinado espacio. Tal vez esté convencido de que debo abrirla, convencido honestamente y tal vez con razones muy sólidas. Pero la pregunta fundamental es si puedo abrir esa puerta. Y si hay una prohibición expresa de abrirla, no podría yo abrirla. Y la segunda pregunta es si a pesar de la prohibición debo abrirla, tengo que abrirla, independientemente de mi voluntad de abrirla. El símil me parece ilustrativo porque hay un artículo, que es el 27 de la Constitución, que en su párrafo sexto dice que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de sus productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. El presidente de la República ha enviado diversas iniciativas, una de ellas concerniente a la ley reglamentaria, a una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Y yo sostengo, como abogado, como jurista, que el artículo sexto de esta ley reglamentaria viola flagrantemente la Constitución y por ende es anticonstitucional. Dice en lo conducente el artículo sexto que ustedes conocen perfectamente: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros, etc. Esto es lo fundamental. E insisto, desde mi punto de vista, es absolutamente violatorio de la Constitución. Se ha alegado en contra que hay mecanismos de interpretación que le conceden a una ley reglamentaria los instrumentos necesarios para poder ir develando el sentido, la ratio legis, el fondo, el contenido constitucional. Por mi parte estoy absolutamente en desacuerdo. Más adelante, si los debates lo permiten, daré una información técnica que me parece convincente en la especie. Estoy totalmente en desacuerdo con esos puntos de vista porque creo que una ley reglamentaria debe reglamentar, pero nunca tiene por qué ni posibilidades constitucionales ni jurídicas de rebasar, de superar el mandato de la norma constitucional. Sobre esta base, y consultando el texto supremo,
Pues he indagado en algunos artículos, los he leído con atención, el 80, el 71, el 87 y desde luego el título cuarto de nuestra Constitución, que atañe a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimoniales del Estado. Y me encuentro con lo siguiente que me ha servido para hilvanar, si cabe la expresión, mi punto de vista, mis razonamientos. El artículo 80 de la Constitución prescribe con absoluta claridad que el presidente de los Estados Unidos mexicanos es el depositario del ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión. Si lo lee un ciudadano común y corriente, además de un abogado, de un universitario, menuda cosa ser el depositario del ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión. El 71 de la Carta Magna dice que el presidente tiene el derecho de iniciar leyes o decretos. Se le concede este derecho. Pero yo veo una diferencia muy clara entre tener un derecho y ejercer ese derecho. Tengo el derecho de circular libremente en el territorio de la República, tengo el derecho de adoptar la religión, la fe que mejor me convenga, etcétera. Pero una cosa es tener ese derecho, digamos, inmanente en mí, per se, si cabe el término, y otra, ejercerlo. Al ejercerlo, yo estoy convencido de que, y sobre todo en el caso de las iniciativas, se realiza, se lleva a cabo un acto de autoridad. Este acto de autoridad, el ejercicio del derecho, tiene dos vertientes, me parece: ajustarse a la Constitución que nos rige, o bien no ajustarse a la Constitución que nos rige, contrariarla. Como he manifestado, desde mi punto de vista, el artículo 6 de la ley reglamentaria que me he referido se opone abiertamente al mandato constitucional. El artículo 87, por su parte, prescribe la protesta que presta o prestará el presidente al tomar posesión de su alto cargo, la cual se divide, me parece, en dos partes: su compromiso solemne y constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella derivan, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, velar en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y la segunda parte, donde solicita al prestar protesta que se le demande un posible incumplimiento del compromiso solemnísimo y constitucional que está adquiriendo. Sobre esta base, y considerando la responsabilidad del servidor público, de un servidor público, y recordando que el artículo 128 de la Constitución ordena que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, me voy al título cuarto, artículo 108 y siguientes de nuestra Carta Magna, porque, curioso de la solución que pueda dar el derecho a una violación constitucional de un muy alto servidor público, quiero entender y apreciar qué fórmulas permite la Constitución para iniciar lo correspondiente de acuerdo con el derecho. Y este título comienza con un artículo 108 que dice que para los efectos de las responsabilidades a que alude el mismo, se reputarán como servidores públicos, entre otros, a los representantes de elección popular. Entonces, lector del texto, me digo, bueno, el presidente es un representante, sin duda, de elección popular.